El momento en que todo cambió en mi familia no ocurrió durante una discusión, ni con gritos, ni con puertas cerrándose de golpe. Ocurrió mientras todos sonreían para una fotografía. Me llamo Soledad Ortega, tengo 64 años, y esa noche debía ser una celebración sencilla, una casa nueva, unas copas de vino y la ilusión de empezar de nuevo. Mi hijo Ricardo y su esposa Mónica acababan de terminar la reforma de una antigua casa cerca del Parque del Retiro, en Madrid. Una de esas viviendas con techos altos, suelos hidráulicos y luz dorada entrando por los balcones. Invitaron a amigos, vecinos y familia, y para cuando cayó la tarde el patio interior estaba lleno de gente. Música suave, risas, copas tintineando. Alguien propuso hacer una foto antes de que todos empezaran a irse. Nos reunimos junto a la escalera del patio, acercándonos unos a otros para encajar en el encuadre. Yo me coloqué al lado de Ricardo, tan cerca que podía sentir el calor de su hombro, como cuando era pequeño y buscaba mi mano sin pensarlo. Mónica observó la escena en silencio unos segundos, con esa mirada que no ve personas sino composición, líneas, colores, equilibrio. «Esperad un momento», dijo con una sonrisa ligera. Todos se movieron un poco, pensando que iba a reorganizar el grupo, pero entonces me miró directamente a mí, con un gesto apenas perceptible de incomodidad. «¿Te importa salir de la foto?», dijo con naturalidad. «Rompe la estética». Durante un segundo, el aire se volvió pesado. Alguien soltó una risa incómoda. Alguien murmuró que cabíamos todos, pero Mónica ni siquiera giró la cabeza hacia ellos. El fotógrafo bajó el móvil, como si no estuviera seguro de haber entendido bien. Yo miré a Ricardo, esperando algo, una palabra, una mínima señal de que aquello no estaba bien, pero él solo desvió la mirada hacia algún punto detrás de mí y se rascó la nuca, como hacía cuando no quería elegir. «Es solo una foto, mamá», dijo finalmente en voz baja. Y en ese instante entendí más de lo que sus palabras decían. Así que di un paso atrás, luego otro, y salí del encuadre. Al principio pensé que me quedaría cerca, esperando a que terminaran, pero mis pies no se detuvieron. Crucé el patio, salí a la calle y caminé hasta mi coche sin mirar atrás. Madrid estaba tranquila esa noche, demasiado tranquila, como si nada hubiera pasado, y sin embargo, algo se había roto de una forma que no hacía ruido. Horas después, ya en casa, con la ropa cambiada y una taza de té frío en la mesa, mi móvil se iluminó con un mensaje de una amiga de Mónica. «Está llorando todavía». Me quedé mirando la pantalla largo rato, intentando entender cómo habíamos pasado de ese momento a ese otro, pero la verdad es que aquella escena en el patio no era el principio de la historia. Solo era la primera vez que yo decidía verla. Esa noche la casa estaba en silencio, y ese silencio me obligó a recordar a Ricardo cuando era niño, cuando todo era más simple, cuando su mundo cabía en mi cocina y en mis manos. Tenía 8 años cuando su padre murió, y durante mucho tiempo fuimos solo nosotros dos, aprendiendo a seguir adelante. Vivíamos en un piso pequeño en Lavapiés. Yo trabajaba todo el día, y por las tardes cocinábamos juntos o salíamos a caminar por las calles estrechas del barrio. Él siempre me cogía de la mano al cruzar. «Espera, mamá», decía, apretando mis dedos como si soltarme fuera a perder el equilibrio del mundo. Una vez, en el colegio, le pidieron que escribiera sobre alguien a quien admiraba, y su profesora me enseñó el texto en una reunión. «Ha escrito sobre ti», dijo sonriendo. Recuerdo perfectamente las palabras. «Mi madre es la persona más fuerte que conozco». Las había escrito con esa letra imperfecta de niño, concentrado en no equivocarse. Guardé ese recuerdo durante años, como se guardan las cosas que te sostienen cuando todo lo demás cambia.
porque con el tiempo todo cambia. Ricardo creció, estudió, empezó a trabajar, conoció a gente nueva y un día apareció con Mónica. «Mamá, ella es Mónica», dijo con esa mezcla de orgullo y nerviosismo. Ella sonrió con educación, segura de sí misma. «Encantada, por fin de conocerte», respondió. Nada parecía extraño entonces. Él la miraba como si el mundo acabara de ordenarse. Y yo hice lo que hacen muchas madres. Intenté facilitarlo todo. Pregunté por su trabajo, por sus gustos, por sus planes. Mónica hablaba con seguridad sobre diseño de interiores, fotografía, sobre cómo los espacios deben sentirse al entrar en ellos. Todo tiene que tener coherencia visual, dijo una vez observando mi salón. Los estilos antiguos pueden resultar un poco recargados, añadió con una sonrisa suave. Ricardo rió. Mónica se fija en todo. Yo también sonreí, porque no se trataba de discutir. Era mi casa, sí, pero no era una batalla que quisiera librar. Aún así, ahora al mirar atrás, entiendo que en esos pequeños comentarios ya había algo más que decoración. Había una forma de ver el mundo, donde todo debía encajar, incluso las personas. Meses después me enseñaron la casa que querían comprar cerca del Retiro. Aún estaba en obras, pero Mónica caminaba por las habitaciones como si ya viviera allí. Las paredes deberían ser más claras, decía, pasando la mano por el yeso. Los tonos neutros funcionan mejor en fotos. Ricardo me miró. «¿Qué opinas, mamá?» «Que es vuestra casa», respondí, «y debéis hacerla a vuestro gusto». Mónica sonrió satisfecha, y con el tiempo empecé a notar algo simple. Ella decidía, y él asentía, no porque estuviera obligado, sino porque parecía más fácil. Y yo, poco a poco, sin que nadie lo dijera en voz alta, dejé de sentirme parte de las decisiones y empecé a sentirme una visitante en su mundo. Pero incluso entonces no hice preguntas. No quise ver lo que ya estaba ahí, porque a veces lo más difícil no es lo que pasa, sino aceptar que lleva tiempo pasando sin que quieras reconocerlo. Y esa noche, en el patio, bajo las luces cálidas y las risas que se apagaron de golpe, entendí que no se trataba de una foto ni de estética. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que llevaba años construyéndose en silencio y que por fin había encontrado una forma visible de mostrarse. Después de aquella noche no hice ninguna escena, no llamé, no pedí explicaciones, simplemente cambié pequeñas cosas y lo hice en silencio. A la semana siguiente, Mónica me escribió como si nada hubiera pasado. «¿Vas a venir el sábado a cuidar de la niña?» Leí el mensaje varias veces antes de responder. «Este sábado no puedo, tengo otros planes». Hubo una pausa más larga de lo habitual antes de que contestara. «Ah, pensábamos contar contigo». No respondí a eso porque entendí algo importante. No se trataba de que yo ayudara, se trataba de que siempre estuviera disponible. Y por primera vez en muchos años decidí no estarlo. Esa misma noche Ricardo me llamó. «Mamá, Mónica dice que no puedes el sábado». Su tono no era enfadado, era desconcertado, como si algo no encajara. «No es que no pueda, es que no voy a ir», respondí con calma. Hubo un silencio breve. «Siempre ha sido», dijo finalmente. «Siempre fue mi decisión», contesté, «y ahora he decidido otra cosa». Noté cómo su respiración cambiaba ligeramente al otro lado de la línea. «¿Esto es por lo de la foto?», preguntó al fin. Cerré los ojos un segundo. «No, Ricardo, esto es por muchas cosas». Él suspiró. «Estás exagerando». Mónica no lo dijo con mala intención. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que esas palabras cayeran. «No», dije despacio. «Creo que por primera vez estoy reaccionando». Esa frase pareció incomodarlo. «Mamá, estás haciendo esto más grande de lo que fue». «Quizá», respondí, «pero aún así,
Voy a dar un paso atrás. No discutimos más. Colgamos con educación, pero sin cercanía. Y cuando dejé el teléfono sobre la mesa, sentí algo extraño. No era tristeza, era espacio. Un espacio que llevaba años sin existir. Poco después empezaron a aparecer pequeñas grietas, pero no vinieron directamente de ellos, sino de otras personas. Una vecina me paró un día cerca de una panadería en el barrio. Vi a Ricardo hace unos días, me dijo, con ese tono de quien sabe algo pero no está segura de decirlo todo. Parecía cansado, asentí. La reforma y la niña dan mucho trabajo, respondió ella. Sí, claro, dije, aunque sabía que no era solo eso. Comentó que están teniendo problemas con el cuidado de la niña, añadió, dudando un segundo. La nueva niñera cobra bastante más de lo que esperaban. Sonreí levemente. Eso suele pasar. Unos días después, un antiguo conocido de Ricardo me llamó por casualidad. Me lo encontré en una tienda de materiales. La obra se les está complicando más de lo que pensaban. También suele pasar, respondí. Él rió por lo bajo. Sí, pero esta vez parece serio. Habló de costes que siguen subiendo. No hice más preguntas. No lo necesitaba, porque empezaba a ver algo con claridad. Durante años yo había sido parte de la estructura que hacía que todo funcionara sin fricción. Y cuando esa estructura desapareció, el peso no se fue. Simplemente cambió de lugar. Y ese cambio no era inmediato, era progresivo, casi silencioso, pero inevitable. Un sábado por la mañana Mónica volvió a escribir. ¿Seguro que no puedes venir hoy? Esta vez su mensaje era más directo, menos amable. Seguro, respondí. Hubo varios minutos sin respuesta. Luego llegó otra frase. Estamos bastante desbordados. Miré el mensaje sin sentir culpa, solo comprensión. Lo entiendo, escribí, pero hoy no puedo ayudarte. No añadió nada más, pero esa ausencia decía más que cualquier palabra. Esa misma semana Ricardo volvió a llamarme, esta vez por dinero. Mamá, ha surgido otro problema en la obra. Necesitamos unos 10.000 euros más para terminar. Me apoyé en el respaldo de la silla, sin sorpresa. No puedo ayudarte con eso, respondí. Hubo un silencio más largo esta vez. ¿Cómo que no puedes?, preguntó finalmente. Antes ayudaste. Sí, dije, y no me arrepiento, pero eso no significa que tenga que seguir haciéndolo. Su voz se tensó apenas. ¿Esto también es por la foto? Es por muchas cosas, Ricardo, repetí, y sobre todo es porque ya no quiero estar en el mismo lugar de antes. Él dejó escapar una risa breve, sin humor. No entiendo qué está pasando contigo. No tiene que ver conmigo, respondí. Tiene que ver con lo que llevo tiempo viendo y no quise aceptar. Esa vez la conversación no terminó con cortesía, sino con distancia. Y cuando colgué, no sentí alivio ni culpa, solo una certeza tranquila. Había cruzado una línea invisible que llevaba años esperando. Y lo más curioso fue que al otro lado no había conflicto, había silencio. Y en ese silencio algo empezó a ordenarse dentro de mí. Porque a veces no necesitas que los demás cambien para entenderlo todo. Solo necesitas dejar de ocupar el lugar que te asignaron sin preguntarte si realmente era el tuyo. Los cambios no fueron inmediatos ni ruidosos. Llegaron poco a poco, como suele pasar con las cosas que de verdad importan, casi sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que todo empezó a girar en otra dirección. Durante las semanas siguientes, Ricardo no me llamó con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, las conversaciones eran más cortas, más prácticas, como si cada palabra tuviera que justificar su lugar. Ya no había ese tono ligero de antes, ni la sensación de cercanía que solía llenar los silencios. Aún así, no intenté corregirlo.
Entendí que algunas distancias no se acortan hablando más, sino dejando de insistir. Un domingo por la tarde, después de varios días sin noticias, recibí un mensaje de Mónica. No era una pregunta ni una petición directa, era algo más calculado. Creo que deberíamos hablar las 3 personas con calma, porque esta situación no está siendo saludable para nadie. Leí el mensaje despacio, una vez, y luego otra, reconociendo ese tipo de lenguaje que suena razonable, pero que, en realidad, intenta reorganizar lo ocurrido sin asumirlo del todo. No respondí de inmediato. Sabía que aquella conversación no sería sobre lo que pasó en el patio, sino sobre cómo hacerlo parecer menos importante. Horas después, Ricardo llamó. «Mamá, Mónica piensa que sería bueno sentarnos y aclarar las cosas», dijo con un tono que mezclaba cautela y cansancio. «Podemos hacerlo», respondí, «pero no para aclarar lo que ya está claro». Hubo un silencio incómodo al otro lado. «No fue para tanto», insistió él. «Solo fue un comentario, una mala forma de decir algo». Apoyé la mano sobre la mesa, observando la luz de la tarde entrar por la ventana. «No, Ricardo», dije con calma. «No fue una mala forma. Fue una forma muy clara». Él exhaló despacio, como si estuviera intentando no perder la paciencia. «Mónica no quería hacerte daño». «Eso no cambia lo que hizo», respondí. «Y tampoco cambia lo que hiciste tú, al no decir nada». Esa frase lo detuvo. Pude sentirlo incluso sin verlo. «No quería montar una escena delante de todos», dijo finalmente. «A veces no decir nada también es una decisión», respondí, manteniendo la voz firme, sin elevarla. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era confusión, era incomodidad. «Entonces, ¿no quieres hablar?», preguntó después de unos segundos. «Sí quiero hablar», dije, «pero no quiero fingir que esto es un malentendido». La conversación terminó ahí, sin resolución, pero con algo que ya no podía deshacerse. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba, y eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Durante años había pensado que la paz venía de mantener todo en equilibrio, incluso cuando ese equilibrio me dejaba fuera. Pero ahora empezaba a entender que la tranquilidad puede venir también de dejar que algunas cosas caigan donde tienen que caer. Unos días después, Ricardo apareció en mi puerta sin avisar. Lo vi a través de la ventana, antes de que tocara el timbre. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo como si estuviera ensayando lo que iba a decir. Abrí la puerta. «Hola, mamá». «Pasa», respondí. Entró despacio, observando la casa como si hiciera tiempo que no estaba allí, aunque no era así. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguno habló. «Las cosas no están bien», dijo al fin. «Me lo imagino», respondí sin ironía. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Todo se ha complicado más de lo que pensábamos», asentí ligeramente. «Eso también suele pasar». Levantó la mirada, buscando en mi cara algo que no encontró. «No es solo la obra», continuó. «Estamos discutiendo más». No pregunté por qué. No hacía falta. «Mónica siente que la estás castigando», añadió. Esa frase me hizo detenerme un instante antes de responder. «No estoy castigando a nadie», dije con calma. «Estoy cambiando mi lugar». Él negó con la cabeza, frustrado. «No puedes simplemente desaparecer de nuestras vidas». «No he desaparecido», respondí. «Solo he dejado de ocupar un espacio que no me corresponde de la misma manera». Se pasó la mano por el cabello, inquieto. «Antes todo era más fácil», dijo. «Antes yo hacía que fuera más fácil», corregí suavemente. Esa diferencia quedó flotando entre nosotros. «¿Y ahora?», preguntó. Lo miré directamente. «Ahora os toca a vosotros». No dijo nada durante varios segundos. Luego se recostó en la silla,
como si de repente se sintiera más cansado de lo que quería admitir. Mónica cree que deberías pedirle disculpas, dijo al final, casi en voz baja. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se asentara, que la frase ocupara todo el espacio necesario. ¿Por qué?, pregunté finalmente. Dudó. ¿Por qué? Porque se sintió atacada después de lo que pasó. Lo miré sin enfado, pero sin suavizar la realidad. Ricardo, dije despacio, no fui yo quien le pidió a otra persona que desapareciera. Esa vez no hubo respuesta, solo un silencio largo, pesado, que ya no necesitaba palabras para explicarse. Y en ese silencio entendí algo que no había querido ver antes. No se trataba de quien tenía razón, sino de quien estaba dispuesto a sostener la verdad sin disfrazarla. Él se levantó poco después, sin discutir más, sin intentar convencerme. No sé cómo vamos a arreglar esto, dijo al llegar a la puerta. No todo se arregla volviendo atrás, respondí. Asintió una vez, sin mirarme directamente, y salió. Me quedé de pie unos segundos después de cerrar, escuchando el eco de sus pasos alejándose por la calle. No sentí victoria, ni tristeza. Sentí claridad, y esa claridad tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: estabilidad. Porque cuando dejas de moverte para encajar en el espacio de otros, empiezas a descubrir el tamaño real del tuyo. Las semanas siguientes no trajeron una reconciliación ni un conflicto abierto. Trajeron algo más difícil de sostener, una especie de distancia estable, silenciosa, que ya no dependía de lo que se dijera o no. Ricardo no dejó de aparecer del todo, pero sus visitas se volvieron esporádicas, casi formales, como si cada encuentro tuviera un propósito que justificar. Cuando venía, se sentaba en el mismo lugar de siempre, pero ya no se acomodaba como antes. Su cuerpo estaba presente, pero su atención parecía en otra parte, como si llevara consigo un peso que no sabía dónde dejar. Yo no lo presionaba. Entendí que hay momentos en los que insistir solo empuja a la otra persona más lejos. Un jueves por la tarde, mientras preparaba café, recibí una llamada suya. «Mamá, necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Su tono era distinto, más directo, sin esa cautela que había mantenido las últimas semanas. «Dime», respondí. Hubo un segundo de silencio antes de que continuara. «La situación en casa no está bien». Me apoyé ligeramente en la encimera, esperando que siguiera. «Estamos teniendo problemas con la obra, con el dinero y con Mónica». Esa última parte la dijo más bajo, como si nombrarlo en voz alta lo hiciera más real. No reaccioné de inmediato. «¿Qué tipo de problemas?», pregunté finalmente. Dudó. «Discutimos constantemente», admitió. «Por todo». Dejé que sus palabras ocuparan el espacio sin apresurarme a llenarlo. «Antes no era así», añadió. «Antes había menos presión», respondí. Él soltó una risa breve, cansada. «No, mamá, antes estabas tú». Esa frase quedó suspendida en el aire, no como reproche, sino como reconocimiento. «Y ahora no», continuó. «Y todo se está desordenando». Tomé aire despacio. «No se está desordenando», dije con calma. «Se está mostrando». No respondió de inmediato. «Mónica dice que tú cambiaste todo esto», añadió después. «Que si no hubieras reaccionado así, nada de esto estaría pasando». Apoyé la taza sobre la mesa sin hacer ruido. «No fui yo quien empezó esto», respondí. «Solo fui la primera en dejar de sostenerlo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «No lo ves igual», dijo finalmente. «No», respondí, «porque no estoy dentro del mismo lugar que tú». Esa noche no hablamos mucho más, pero la conversación dejó algo claro. Lo que antes parecía estable ya no podía sostenerse de la misma manera. Días después,
Mónica me escribió directamente por primera vez desde lo ocurrido. Creo que deberíamos hablar tú y yo, decía el mensaje. No había saludo, no había suavidad, solo intención. Dudé unos segundos antes de responder. Podemos hablar, escribí, pero no para cambiar lo que pasó. Su respuesta llegó rápido. Nadie quiere cambiar lo que pasó. Solo quiero que entiendas que esto se ha salido de control. Leí esa frase con atención. Quizá nunca estuvo bajo control, respondí. No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, el tono había cambiado. Ricardo está muy afectado, escribió. No está durmiendo bien. Esto le está superando. Miré el mensaje sin prisa. Lo siento por él, respondí. Pero eso no cambia lo que ocurrió. Hubo una pausa más larga esta vez. Luego llegó otra frase. Estás siendo muy dura. Esa palabra, dura, me hizo detenerme un momento. No porque me doliera, sino porque la reconocí. Durante años había evitado precisamente eso, ser firme. No, escribí finalmente. Estoy siendo clara. No hubo respuesta después de eso, pero esa ausencia ya no me inquietaba como antes. Al contrario, empezaba a sentirse como una forma de orden. Unos días más tarde, Ricardo volvió a aparecer en mi puerta, esta vez con un gesto distinto, más cansado, más directo. Mamá, no podemos seguir así, dijo en cuanto entró. ¿Así cómo?, pregunté. Distantes, tensos, como si todo estuviera roto, respondió. Lo miré sin apresurarme. No todo está roto, dije. Solo ha dejado de estar oculto. Se pasó la mano por la cara, frustrado. Mónica cree que la estás juzgando, insistió. Y tú sigues sin verla, respondí. Eso lo desconcertó. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Que sigues intentando proteger la versión de ella que te resulta cómoda, dije con calma. Pero no es la única que existe. Se quedó en silencio. No es tan simple, murmuró. No, respondí, pero tampoco es tan confuso como quieres hacerlo ver. Durante unos segundos no habló, luego levantó la vista. Si esto sigue así, no sé qué va a pasar con nosotros, dijo. Esa frase no sonó como amenaza, sonó como miedo, y por primera vez en toda la conversación sentí algo parecido a compasión, pero no suficiente como para retroceder. Entonces tendrás que decidir qué quieres sostener, respondí, porque yo ya decidí lo que no voy a sostener más. No discutió, no intentó convencerme, solo asintió lentamente, como si algo dentro de él empezara a encajar, aunque aún no quisiera aceptarlo del todo. Se fue poco después, en silencio. Y cuando cerré la puerta, no sentí tensión, ni duda. Sentí que todo estaba acercándose a un punto donde ya no habría espacio para versiones cómodas, ni para silencios que lo ocultaran todo, porque cuando la verdad deja de poder ignorarse, solo quedan dos opciones, verla o perderlo todo intentando no hacerlo. Esa mañana entendí que algo ya había cambiado definitivamente, pero no en la casa de Ricardo, en él. No fue una llamada larga, ni un intento de explicarse. Fue algo mucho más simple. Mamá, ¿puedo pasar hoy?, escribió. Y en esa frase, por primera vez en semanas, no había excusas, ni distancia, ni necesidad de tener razón. Solo había algo que no había visto antes, decisión. Llegó menos de una hora después. Esta vez no dudó en la puerta, no miró al suelo, no buscó palabras antes de entrar. Cruzó el umbral como alguien que ya no tiene tiempo para rodeos. Se sentó frente a mí, pero no apoyó la espalda en la silla. Permaneció inclinado hacia adelante, como si todo su cuerpo estuviera sostenido por una decisión que aún no terminaba de asumir. He estado pensando, dijo sin preámbulos. Asentí ligeramente, esperando. No he dormido bien en semanas, continuó. Y no es solo por la obra ni por el dinero. Levantó la vista y esta vez no la apartó.
Es por todo. Dejé que hablara sin interrumpirlo. Intenté convencerme de que no era para tanto, añadió, que solo fue una frase, un momento incómodo. Pero no es eso. Hizo una pausa breve, como si necesitara ordenar lo que venía después. Lo que no puedo dejar de pensar es en lo que no dije. Esa frase no necesitó explicación. Estabas ahí, continuó, y yo no hice nada. No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque entendí que ese momento no necesitaba ser llenado con palabras. Y no fue solo ese día, añadió, más bajo. Ahora lo veo, han sido muchas veces. Apoyó los codos sobre las rodillas, mirando sus manos. Solo que antes era más fácil no verlo. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, era honesto. Mónica dice que esto se ha salido de control, continuó, que todo se está rompiendo por algo que no era tan importante. Levantó la cabeza de nuevo. Pero yo ya no estoy seguro de eso. Lo miré sin cambiar la expresión. Porque no se trata de la foto, dijo finalmente. Se trata de que, en ese momento, elegí no estar de tu lado. Esa fue la primera vez que lo dijo así, sin suavizarlo, sin esconderlo detrás de explicaciones, y ahí estuvo el verdadero cambio, no en lo que pasó, sino en que por fin lo vio. ¿Y ahora?, pregunté, sin dureza, pero sin rescatarlo. Respiró hondo. Ahora tengo que decidir si sigo haciendo lo mismo o no. Asentí. No había más que añadir a eso. Se quedó en silencio unos segundos más, como si esperara algo, quizá una absolución, quizá una forma más fácil de cerrar ese momento. No la encontró. Mónica no lo ve así, dijo al final. Dice que estoy exagerando, que estoy dejando que esto afecte a todo lo demás. No respondí a eso. No era mi lugar hacerlo. Y quizá tenga razón en algo, añadió, porque esto sí lo está cambiando todo. Se levantó lentamente como si la conversación hubiera sido más pesada de lo que esperaba. No sé qué va a pasar, dijo, pero ya no puedo fingir que no pasa nada. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir se detuvo un segundo. Lo siento, dijo finalmente. No fue una disculpa elaborada, ni perfecta, ni tardía. Fue suficiente porque era real. Asentí una vez. Lo sé, respondí. Y en ese momento entendí que algunas cosas no se arreglan volviendo atrás, pero sí pueden transformarse cuando alguien decide verlas de verdad. Cerré la puerta después de que se fuera, y la casa volvió al silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio limpio. Esa tarde, mientras recogía la cocina, mi móvil vibró con un mensaje de Mónica. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Creo que Ricardo está confundido, decía. Todo esto se ha ido de las manos por algo que no tenía tanta importancia. Leí el mensaje sin prisa. No había enfado en mí, solo una claridad que ya no dependía de que ella entendiera o no. Escribí una única respuesta. No fue la foto. No añadí nada más. No hacía falta. Porque al final, nunca se trató de una imagen, ni de estética, ni de una frase fuera de lugar. Se trató de algo mucho más simple y mucho más difícil de aceptar. Se trató de quién decide quedarse y quién decide mirar hacia otro lado. Y si alguna vez te encuentras en un lugar donde tu presencia tiene que ser negociada, recuerda esto. No siempre tienes que luchar por quedarte. A veces, el verdadero poder está en saber salir y no volver a pedir permiso para existir.